Método de separación de mezclas. Es posible separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de las mezclas, de su composición, de sus propiedades físicas, de sus componentes como lo son el tamaño de la partícula, densidad, punto de ebullición, etc. Algunos métodos de separación de mezclas son los siguientes. La decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido con un líquido o dos líquidos. Por ejemplo, la tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua puede verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua con el aceite, que al dejarlos en reposo en un embudo de decantación, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto de un líquido. Debemos calentar la mezcla para llevar el líquido a un punto de ebullición para que se evapore y luego el sólido quede en el fondo del recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido utilizando papel filtro. Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel filtro. El líquido pasará fácilmente y podrá ser recolectado en un recipiente. Este método se puede utilizar para separar piedras de agua. La imantación es un método que separa un objeto con propiedades magnéticas, ya sea un sólido con otro sólido o un sólido con un líquido con ayuda de un imán. Por ejemplo, arena y monedas y agua y clip. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica con agujeros de ciertos tamaños llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en algunas ocasiones en la cocina para separar lo que son grumos grandes de harina. La cristalización separa sólidos disueltos de un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que quedan sobre la superficie. Un ejemplo sería la cristalización de sal. La centrifugación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla en altas velocidades, el sólido deposita en el fondo del recipiente, por ejemplo, en los análisis clínicos para separar componentes de la sangre. La sublimación consiste en separar un sólido de una mezcla que al ser calentada parecerá al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar arena y yodo, al calentarse la mezcla, el yodo se separará del estado gaseoso. La destilación permite separar una mezcla homogénea de líquidos que son solubles entre sí y que poseen diferentes puntos de ebullición. Al calentarse la mezcla a una temperatura constante, el líquido con menor punto de ebullición se evaporará, después condensarse y recolectarse en forma de líquido nuevamente. Con este método podríamos separar lo que es el agua y el alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que integran una mezcla por su tamaño de partículas, mediante un solvente también llamado fase móvil y una fase estacionaria, normalmente un sólido con un papel. El papel irá absorbiendo el solvente arrastrando las partículas de la muestra.
Las de mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo en el papel. La levigación consiste en separar sólidos que al ser pulverizados son separados mediante su diferencia de densidad utilizando un líquido. Con este método separaríamos arena y acerrín. Y por último tendríamos lo que es la lixiviación, que es un proceso en el que el disolvente sólido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose lo que es la disolución de uno de los componentes del sólido. Por ejemplo, la extracción de colorantes se realiza por lixiviación con alcohol. Gracias, compañeros y profesor, por su atención.